Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Life Oncología. El día de hoy, por ser el mes de octubre, se hace mención al mes rosa o el mes de cáncer de mama. El día de hoy tenemos invitados al doctor Emilio Morillo, que es especialista en oncología médica, Muchas gracias. y también al cirujano plástico, el doctor Cristian Ramos. Mucho gusto, ¿cómo estás? Pues empezamos con la plática de preguntas y respuestas acerca del cáncer de mama. ¿Qué es lo que más frecuente nos preguntan en la consulta cotidiana? ¿Qué es el cáncer de mama, doctor Emilio? Sí, es una pregunta que relativamente te hacen con frecuencia, ¿no? O te preguntan por qué me dio también el cáncer, ¿no? Esa es otra de las cuestiones aquí. Hablando de cáncer de mama, pues lo podemos definir como una mutación que ocurrió en una de las células que se encargan de producir la leche, ¿no? Por esa razón es más frecuente en la mujer que en el hombre. El hombre también tiene esas células, pero no están estimuladas por los estrógenos, ¿no? Esa mutación hace que sobreviva esa célula y a raíz de ese crecimiento excesivo de estas células mutadas, se desarrolla el cáncer de mama. Tenemos dos subtipos más comunes, que es el carcinoma ductal y el carcinoma lobulillar, dependiendo de la zona de la glándula donde se produjo, ¿no? Si es más cercana a la salida hacia el pezón o más cercana al sitio donde se forma la leche como tal, ¿no? Y pues ya todas las manifestaciones que nos da este tipo de cáncer pues tienen que ver con el crecimiento, enrojecimiento, bultos que se tocan, ya sea en el cuello, en la axila, en la propia mama, dolor, cambios de coloración, secreciones a través del pezón, ¿no? Los famosos 12 signos del cáncer de mama. Ok, con esto quiere decir que solamente las mujeres son portadoras o presentan cáncer de mama. No. También lo pueden presentar los hombres. Tenemos el mismo tejido y puede ser estimulado por otras hormonas, no solamente los estrógenos, que es lo que nos diferencia entre hombres y mujeres. También el resto de las hormonas que se producen en la grasa, estas hormonas como la testosterona, o se aromatizan o se convierten en estrógenos y también puede estimular el crecimiento de estas células, favoreciendo las mutaciones y desarrollando un cáncer de mama. No es tan común, pero se llega a presentar. Aparte de ser mujer, ¿hay algún factor de riesgo para ser portadora o presentar cáncer de mama? Pues el principal es ser mujer, definitivamente, ¿no? Y todo lo que lleva a ser mujer, ¿no? Tener estrógenos, progesterona, tener el estímulo hormonal, es como el principal, ¿sí? Hay otros factores que son menores al estímulo hormonal, como sería exposición a rayos X o radioterapia, ¿no? Pacientes que tuvieron un linfoma, a lo mejor de niños, una leucemia de niños, recibieron como parte del tratamiento quimioterapia y radiaciones, y el haber radiado la zona de la mama cuando todavía está inmadura favorece el crecimiento de un cáncer. La mama termina de madurar prácticamente hasta después de la lactancia, de la primera lactancia. Esa es la razón por la cual también la lactancia es un factor protector. Hace que el tejido esté maduro y evita que se desarrollen estas mutaciones. Otros factores de riesgo relativamente importantes es la herencia. Tenemos ahí el efecto de Angelina Jolie, ¿no? Que Muy importante. Gracias a su detección de una mutación heredada, puso más en alto, en evidencia este tipo de cáncer, ¿no? Esa mutación es en dos genes principalmente, lo que es el gen BRCA1 y BRCA2, ¿no? Que lo que favorecen es que no haya una adecuada reparación del tejido, y al no haber una adecuada reparación del tejido es más fácil que ocurran estas mutaciones y se desarrollan más comúnmente cáncer de mama. Se dice que si no se les da un tratamiento preventivo, el 80% de las pacientes van a desarrollar cáncer de mama si llegan a cumplir su expectativa de vida de 80 años. Eso significa que si en algún momento nuestra expectativa de vida llega a ser 100 años, pues el 100% desarrollarían cáncer de mama, ¿no? Obviamente, ese tipo de mutaciones son la minoría de los pacientes con cáncer de mama. Probablemente sea de un 5 o un 10%, y desgraciadamente pues no tenemos a la mano en todo el personal de salud acceso a ese tipo de mutaciones. ¿Alguna institución pública que determine esas mutaciones? No, como tal no lo hace la institución pública, no tiene a veces recurso para vida suero oral, pues menos
medir las mutaciones. No son mutaciones realmente caras, ¿no? Se pueden encontrar relativamente a un buen costo, pero implica que se haga una búsqueda dirigida. Hay dos tipos de mutaciones. La que es germinal, que es lo que pasa con Angelina Jolie, que lo hereda de su mamá y de su ascendencia judío askenazi, ¿no? Esa es la que más repercusión tiene y probablemente estemos hablando que el único sitio donde lo realizan en una institución sea en el IMSS. Y probablemente lo hagan en el CIBO, en lo que es el instituto de investigación que tiene el propio centro médico. No es un acceso para todos los pacientes, sí tienen que irlo como dirigiendo a quien se sospecha de alta posibilidad de tenerlo. ¿Por qué? Porque la probabilidad, por ejemplo, de que me hicieran a mí la mutación y que yo saliera positivo, pues no llega a ser ni el 2%, o sea, es muy, muy raro, ¿no? Lo más común es que sea negativo. Pero si vamos perfilando a la mujer o al hombre, porque también el hombre lo puede presentar, no nada más que a él le daría cáncer de próstata o cáncer de páncreas. En esa persona que creemos que tiene alto riesgo de tener la mutación, pues tenemos que ver sus antecedentes familiares. Eso quiere decir que, por ejemplo, los pacientes que han tenido cáncer de mama siendo jóvenes son a los que les vamos a pedir ese tipo de estudios. Sí. Entre más joven desarrolla el cáncer, entre más cánceres desarrolle, porque pues puedes hacer cáncer del lado derecho, cáncer del lado izquierdo, cáncer de ovario, también está relacionado. En el hombre, pues bueno, cáncer de próstata decíamos y cáncer de páncreas. Entonces, estos tumores, si los vemos que se presentan varios tumores en el mismo paciente o en la misma familia y que siga un patrón de herencia, nos hace sospechar que es alto riesgo y vale la pena investigarlo. Muy bien. Otra de las causas que están condicionando cáncer de mama actualmente podría ser la sustitución hormonal. Las pacientes que traen síntomas perimenopáusicos o están en menopausia y que desgraciadamente no tienen un buen seguimiento, le dan su sustitución hormonal y no hay un seguimiento posterior, y esto también está condicionando a largo plazo cáncer de mama. Al igual que otros factores desencadenantes que pueden ser adquiridos. Obviamente hemos aumentado la obesidad a toda Latinoamérica, que está científicamente comprobado que obesidad es factor de riesgo para cualquier tipo de cáncer o la mayoría de los tipos de cáncer. Para cualquier tipo de muerte, ¿no? En general, ¿no? Además. Sí, es nuestra nueva pandemia, ¿no? La obesidad y el sobrepeso. Sí, estas hormonas se producen en la grasa, en el tejido graso. Entonces, al tener más tejido graso, es más fácil sobreexpresar estrógenos y poder producir estas mutaciones. Algo que mencionabas de la detección, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle para detectar a estos pacientes? No sé si tú tengas alguna idea de esto. Una pregunta para el doctor Cristian. Es muy frecuente actualmente en la sociedad que muchas de las mujeres estén utilizando prótesis mamarias. Muchas de estas mujeres tienen miedo a que ponerse una prótesis pueda ser un factor desencadenante a cáncer de mama. ¿Es así? Eso ya se ha estudiado mucho, sobre todo en los inicios de este siglo hubo un movimiento pues, para revisar exactamente ese tema. No se ha encontrado una causa directamente relacionada al cáncer de mama con el uso de implantes mamarios. Hay que entender que el implante mamario es un dispositivo biológicamente compatible que el cuerpo no lo va a asimilar, sino que lo que el cuerpo va a generar es una cápsula, va a aislar el implante y la mama debe de estar completamente en otro plano. Igualmente las demás estructuras. ¿Qué sí puede haber de algo de interacción? Bueno, sobre todo antes los implantes que tenían un tipo de silicón menos cohesivo, si se rompía el implante, había una migración de este silicón hacia los ganglios, que es lo normal, que es hacia donde drena la zona mamaria, no per se la mama, pero esto no generaba una irritación directamente sobre la glándula mamaria como tal. Entonces, la relación cáncer de mama con implantes realmente pues, no se ha comprobado, no existe. Hay cientos de miles de pacientes con implantes mamarios que no desarrollan la enfermedad y pacientes que no lo tienen, que sí la desarrollan. Obviamente habrá pacientes que tienen implantes mamarios que desarrollan cáncer de mama, pero no necesariamente por esta... No relacionado. No relacionado al implante mamario. Inclusive para nosotros es una opción reconstructiva todavía viable y válida el usar implantes mamarios.
después de una mastectomía y sí, sigue y seguirá siendo una herramienta muy importante. Entonces no hay hasta ahorita una Porque relación. recientemente, bueno, un poquito antes de la pandemia salió una publicación que estaba relacionado la utilización de algunos tipos de prótesis mamarias. Creo que por la cápsula estaban condicionando una especie de linfoma solamente localizado en la cápsula de tejido mamario. Ahí lo que hay que entender, bueno, exactamente, está relacionado a la cápsula, no necesariamente al implante. El implante va a hacer que se desarrolle una cápsula como lo hace cualquier prótesis en el cuerpo, sea implante mamario, sea implante de cadera, de rodilla, de lo que sea, va a generar una cápsula. La cápsula es un mecanismo de defensa del cuerpo. ¿Quién es el organismo que se encarga de defender el cuerpo? Pues el sistema inmunológico, los linfocitos. Entonces, esta cápsula mamaria lleva pues una carga... Inflamación, ¿no? De inflamación normal, o sea, lo que genera el implante es una inflamación, se genera una cápsula y la cápsula tiene linfocitos, etc. Un linfoma como tal, pues es un acúmulo anormal de este tipo de células. ¿Qué pacientes lo pueden presentar? Bueno, pacientes que ya tengan una predisposición de tipo genética, que no lo podemos, pues ahora sí que prevenir. Pacientes que tengan una irritación constante de esa cápsula, es decir, una paciente que por algún motivo generó una contractura capsular y no se trató a tiempo y esa irritación continuó hasta generar una mutación. Eso sí puede llegar a pasar, pero sigue siendo relacionado más a la cápsula que al implante, ¿sale? Entonces, el implante hoy por hoy es un instrumento muy seguro, pero sin embargo, el paciente es el que tiene 1000 variables, ¿no? Entonces hay que tener, para eso es que nosotros les pedimos a los pacientes que hay que tener mucho cuidado, más bien hay que tener, no cuidado de precaución, sino cuidar al implante, un ultrasonido al año que te cuesta $800 para ver que la cápsula esté bien, que no haya acúmulo de líquido anormal. E inclusive si llegara a haber algún problema en la cápsula y la acumulación de cierto líquido, si lo revisamos, es muy poco probable que pueda ser este tipo de linfomas, pero estamos obligados a descartarlo. ¿Cómo, hablando ya de eso que ahorita lo mencionas, cómo hacen ustedes el seguimiento de la parte estética del implante, digámoslo así? No, pues la estética es por inspección generalmente. O sea, clínica, ¿no? Todo es clínico, o sea, estéticamente es meramente clínico y es por inspección, ¿no? Buscamos simetrías, que no haya algún cambio en la forma de la mama, en cuestión estética. Ahora, en cuestión de cuidados funcionales del dispositivo, que no necesariamente es estético, porque a veces la mama cambia y el implante está perfecto, está en su lugar y está como planeamos. La mama es la que va cambiando y el implante tiene un comportamiento muy diferente. Al implante hay que estarle haciendo ultrasonidos, como te digo, una vez al año para ver que no esté roto, que no haya una contractura capsular, que no se haya movido, que no haya girado. En fin, muchas cosas que pueden sucederle a un implante mamario por simplemente no ser parte del cuerpo. Entonces, se rompen como cualquier dispositivo plástico generado por el hombre. Yo le hago a las pacientes la analogía de las llantas de Fórmula 1. O sea, son dispositivos de plástico con toda la tecnología del mundo y truenan. O sea, sí, bueno, no son de plástico, son de caucho. ¿De caucho? Bueno, a final de cuentas son dispositivos de... Que en teoría es más natural, ¿no? Que el plástico. ¿Que el silicón? No, bueno, sí, comparándolo con el silicón, sería más natural el caucho, ¿no? El silicón es tierra, a final de cuentas. Bueno, a final de cuentas, pues estamos hablando de dispositivos pues, que llevan mucha tecnología, que llevan mucho estrés, porque los implantes llevan estrés. No necesariamente tiene que ser una manipulación de tipo sexual, a final de cuentas es una zona muy móvil. Sí, y inclusive el colocarlos genera algo de estrés sobre el implante. Hay muchísima investigación sobre eso para evitar exactamente las rupturas, pero si este tipo de dispositivos que llevan tanto dinero de investigación, que le meten tanta inversión, truenan, un implante mamario puede hacerlo y no tiene ningún problema que suceda. Es un dispositivo hecho por el hombre y puede fallar. Sí, definitivamente. Como una corona, ¿no? Que se te bote, pues te ponen una nueva, ¿no? Una prótesis de cadera que se pueda aflojar, etc. O sea, también el creer que por ser de tal marca nunca se va a romper, pues no es... Y ahí, bueno, viendo que la parte a lo mejor del dispositivo, del implante, es el seguimiento es un ultrasonido y la vigilancia clínica, pero ¿cómo vigilamos a esos pacientes
de si desarrollan o no desarrollan cáncer de mama, ya con un implante colocado en el pecho. Pues prácticamente el escrutinio, dependiendo de la edad de los pacientes, si son pacientes jóvenes menores de 40 años, como dice el doctor Cristian, definitivamente con ultrasonidos y hay una exploración física. Si tienes identificado lesiones, obviamente la mayoría no se sabe explorar la mama, entonces por eso va con su médico, con su ginecólogo, que es un médico como de primer contacto, si se toca alguna bolita, si se hacen ultrasonidos de repetición o si tiene alguna alteración en la superficie de la mama o hay salida de líquido por el pezón, llámese pus, leche o sangre, pues son factores como que podríamos estar al pendiente de ellos, ¿no? Pero las portadoras de prótesis mamaria definitivamente se pueden vigilar con ultrasonido mamario y si pasan de 40 años podríamos estar solicitando mamografías y en combo ultrasonidos mamarios. Ahí yo sí quisiera tocar el tema de la mamografía. Es bien común que las pacientes nos hablen a nosotros para preguntarnos. Si se les rompe, ¿no? Es que me quieren hacer la mamografía y es que me dicen que se rompe el implante, que me la hago o no me la hago. Ahí es bien importante que los pacientes entiendan que el criterio oncológico va siempre por el criterio de uno. Si la mastografía puede llegar a romper el implante, si se hace de una forma muy agresiva o muy profunda. Digo, hay veces que el mismo radiólogo pues trata como de no apretar el implante, pero ahí es bien importante que las pacientes entiendan que nunca un cirujano plástico le debe de poner por encima de un diagnóstico oncológico la integridad de un implante. Los implantes, igual como les digo, como se pueden romper, como pueden pasar mil cosas, también los cirujanos plásticos certificados usamos marcas que tengan garantías y prácticamente todas las marcas que utilizamos tienen garantía contra ruptura. Entonces eso es algo que tienen que... Definitivamente hay diferentes técnicas en lo que es la mamografía, sobre todo las pacientes que son portadoras de prótesis mamarias. Hay unas especies como una modificación en la técnica para extraer un poquito la prótesis y poder ver el tejido mamario. Pero si aún así el paciente tiene miedo o tiene alguna alteración por dolor al momento de comprimir la mama por la mamografía, hay opciones como ultrasonido, resonancia magnética, tomografía, que se puede utilizar, PET se puede utilizar para poder determinar si tiene un tumor de aspecto sospechoso o maligno. Sí, normalmente la mamografía lo que te hace es apachurra la mama y avienta la prótesis hacia la parte posterior, hacia el pectoral. Y eso puede, dependiendo de la relación mama-implante, dificultarlo, ¿no? Y es ahí donde pudiera hacer, a veces comprimir el implante que pudiera ocasionar alguna molestia más que ruptura, ¿no? ¿Cómo llegan a tu consulta, Emilio, las pacientes con cáncer de mama? Porque es evidente que llegan diferente con el ginecólogo, con el médico familiar, con el oncólogo médico, con el cirujano plástico o con el cirujano oncólogo. ¿Cómo llegan? ¿Qué te llegan diciendo a las pacientes? Normalmente llegan ya con el miedo de que pues, si las mandaron a oncología médica, pues es que van a requerir quimioterapia, ¿no? Y eso es algo que está muy marcado. Hay mucho prejuicio en la quimioterapia. No es tan mala como suena, pero pues a nadie le gusta quedarse sin pelo, ¿no? No sé te podrías acostumbrar, ¿eh? Se acostumbra uno, pero a nadie le gusta, ¿no? Y pues es algo que ocurre, ¿no? Normalmente con los tratamientos. Sí llegan con ese miedo. Probablemente no sea la misma situación cuando llegan contigo, ¿no? Que llegan todavía para hablar de la cirugía o de la biopsia, ¿no? Y no les ha pasado por aquí que van a ocupar radiaciones o quimioterapia, ¿no? Ya en mi caso sí ya llegan con esa preocupación más de lo que sigue de tratamiento, o de si el tratamiento es curativo o no, ¿no? Ese es como su principal. Fíjate que a mi consulta por lo regular llegan pacientes referidas por un ginecólogo o por un médico familiar o porque un familiar de la paciente fue tratado y dijo, ve que te revise un oncólogo para que pueda ofrecerte un tratamiento oportuno. La mayoría son que se tocan un tumor en la mama o una bolita que tienen salida de líquido, llámese sangre, llámese pus, llámese leche, por a través del pezón. O en casos más severos, retracción de la piel de la mama o en contadas ocasiones pacientes que llegan con una lesión en la axila o una bolita en la axila pensando que si le puedes quitar la bolita sin tener conocimiento de que es un cáncer de mama que podía estar metastásico a los ganglios, ¿no? ¿No te pasó eso con la vacuna COVID que llegaban más
Fíjate ganglios? que personalmente me puse una vacuna, las primeras vacunas de COVID, y empecé a sentir ganglios en la axila. Dije, ya estoy frito yo, ¿no? Oncólogo con tumor en la axila, Con un ¿no? linfoma o algo. Prácticamente está documentado de que posterior a la aplicación de vacunas pudieses tener inflamación o adenomegalias en la axila o en cuello, en la región supraclavicular. Obviamente, dependiendo de las características que ves a la palpación o con métodos de imagen como ultrasonido, puedes determinar si tienen pérdida de la anatomía del ganglio para ver si lo vas a abordar para hacerle ya sea una biopsia o quitar completamente lo que es el ganglio y poder tener un diagnóstico. Entonces, las vacunas no causan cáncer de mama. Que esté condicionando la vacuna, por ejemplo, recientemente con la pandemia de COVID, que nos genere cáncer de mama, la verdad es que no. No sé, hasta el día de hoy todavía no tenemos, Sí, no. 2025, octubre, no tenemos evidencia científica de que vacunas contra COVID condicionen cáncer de Sí, mama. ni ninguna vacuna, ¿no? Ninguna vacuna, ¿no? Aquí básicamente lo que pasó es que había más atención, había más consultas porque producía síntomas relacionados con la vacuna. Y ya te encontrabas a algunos que eran tumorales de verdad, ¿no? No realmente por la vacuna, ¿no? Y hablando de biopsias, porque esa es otra de las preguntas que también me hacen, ¿no? ¿Por qué a algunos pacientes les hacen algún tipo de biopsia, o sea, no sé, guiada por arpón o una biopsia Trucut? ¿Qué es una biopsia Trucut? Fíjate que los métodos para hacer diagnóstico, al menos en cáncer de mama, son diferentes. Alguien que te diga que como la pura vista, con la pura mano te hace diagnóstico, híjole, definitivamente cambien de médico, ¿verdad? Pero prácticamente para hacer diagnósticos de cáncer necesitamos el papelito que el patólogo nos diga es un cáncer de mama y de apellido fulanito de tal y clasificar ese cáncer de mama en las diferentes clasificaciones luminales del cáncer de mama, biológicos de cáncer de mama para poder determinar qué tratamiento. Pero en cuestión de las biopsias, se pueden hacer biopsias por aspiración, con una aguja de insulina puedes tomar células para hacer biopsias o si son lesiones quísticas, aspirarlas. El líquido. Las biopsias líquidas. Podemos hacer biopsias que las hace más que nada los radiólogos intervencionistas o algunos ginecólogos o algún cirujano que tenga experiencia o que quiera hacer biopsias guiadas por ultrasonido. Es una aguja de corte, es una aguja un poquito más gruesa a lo normal de unas inyecciones y se obtiene tejido en cilindros para obtener material suficiente para hacer diagnósticos y que a ese material poderle hacerle los estudios especiales para poder tener diagnósticos biológicos del tumor, ¿no? Sí, ver si tienen mutaciones, ¿no? Básicamente, y poderlos definir, ¿no? Si es. Porque actualmente tenemos varias clasificaciones de cáncer de mama, pero nos guiamos por el tratamiento, ¿no? Y es ahí donde entra la necesidad de tener tanto tejido para poder hacer tantas tinciones. Ahorita actualmente, conforme vamos avanzando, que se va conociendo más lo que es el cáncer de mama, estamos entrando en menos biopsias abiertas, llámese mama, llámese axila, entonces cada vez es menos el precio que paga el paciente o el cuerpo del paciente para obtener tejido o hacer diagnóstico. Prácticamente ahorita la mayoría se puede hacer biopsia para poder determinar, y lo que es en mama, con el advenimiento de nuevos medicamentos y conociendo la biología del tumor, prácticamente estamos quedando casi en desuso los cirujanos para hacer tratamientos radicales en mama. Casi la mayoría está la tendencia a hacer diagnóstico, recibir tratamiento, llámese quimio, llámese radio, y dependiendo si queda un tumor residual, realizar una cirugía. Entonces ya no se operan todas las mamas. Ya, como se hacían hace 20 años, ustedes un tumor en la mama, a todas se les va a operar, se les va a quitar toda la mama con músculos, casi con brazo y todos los ganglios. La verdad es que no. Desde los 90 que empezó la cirugía conservadora de mama, cada vez hacemos menos cirugía en la mama, de quitar toda la mama a quitar un cuadrante, a quitar un segmento o quitar solamente la bolita de la mama con márgenes negativos y tratar de tapificar lo que es si tenemos ganglios positivos en la axila. Entonces, cada vez, conociendo más el tipo de tumor que tenemos, cada vez se opera menos cáncer de mama. Oye, Ramsés, y hablando de métodos diagnósticos, ¿actualmente hay algún método de imagen que ya con el advenimiento de la inteligencia artificial pueda obviar o darnos una idea de qué tumor puede ser sin necesidad de una biopsia?
Prácticamente, ¿no? Por ejemplo, hay programas de inteligencia artificial que tienen instalados, por ejemplo, los tomógrafos o los ultrasonidos, y dependiendo las características del tumor, te puede dar las un mamografías porcentaje también. de sospecha de malignidad. Pero la biopsia es... La biopsia sigue fuerza. siendo hasta el día de hoy necesaria para que podamos tomar una decisión en conjunto Del de tratamiento. qué es el tratamiento del paciente. Pero necesitamos siempre tejido, porque ese tejido necesitamos hacerle diferentes estudios. ¿Qué porcentaje de esas biopsias suelen ser benignas? Lo que pasa que para poder determinar las biopsias hay una categoría que realizamos a nivel mundial, tanto por mamografía, por ultrasonido, que se llama clasificación de BI-RADS, y dependiendo del puntaje, entre mayor sea el puntaje, mayor riesgo de malignidad tiene. Entonces, dependiendo de las características de la bolita en la mama, se le da una categoría del 0 al 6, por así decirlo. Del 4 en adelante es cuando está indicado hacer una biopsia. Y dependiendo del porcentaje del BI-RADS que te dé, si es 4A, B o C, es el porcentaje de malignidad. Ya un paciente que tenga un BI-RADS 5, más del 95%, con solamente los estudios de imagen, podría ser un cáncer de mama. Si te fijas, el porcentaje está elevadísimo. No, Entonces, totalmente de acuerdo. todo paciente que sea reportado por mamografía, por ultrasonido, por resonancia, un BI-RADS 4 en adelante, es categórico que necesita realizarse una biopsia para poder tener tejido y hacerle, como quien dice, el traje a su medida para poder otorgarle el tratamiento específico al paciente. No, mi pregunta es específicamente porque he tenido pacientes que llegan conmigo porque les ponemos un implante, les hacemos su chequeo anual y es que, doctor, me traigo una bolita y me la quieren biopsiar, pero el radiólogo me dijo que probablemente no sea nada malo, pero me la quieren biopsiar y que si me van a picar el implante, igual, misma conducta. El implante es secundario. Si por algún motivo se llega a pinchar el implante, pues ya veremos qué hay que hacer, pero pues la biopsia, yo lo que siempre les digo es, pues si te la están indicando hay que hacerla. Pero Precisamente por eso buscan evitarla. según la clasificación, y obviamente según la clasificación de BI-RADS 4 en adelante, definitivamente necesitan la biopsia, que la verdad que en manos experimentadas de un radiólogo que se dedica a eso, la posibilidad que perfore o que funcione la prótesis, pues son casi nulas, ¿verdad? Porque son prácticamente las biopsias son dirigidas, ya sea que las hagan con el ultrasonido, con el mamógrafo, son dirigidas y están viendo el tumor y específicamente en el tumor ponen la aguja para Ven tomar hasta muestras. dónde llega, ¿no? Sí, digo, yo en lo personal que trabajo en centro médico, que es un centro de referencia donde hacen mucho diagnóstico, etcétera, a la fecha yo no he visto que le den con el arpón o que entre con el arpón dentro del implante, pero sí les voy a ser sincero, sí tengo como que La preocupación sí, que te la dicen los preocupación pacientes, ¿no? de nomás no me le vayan a dar el implante, pero y por si acaso, porque generalmente va acompañado de una cirugía un poco más grande, pues siempre pedimos implantes por lo que podamos encontrar. Pero sí, en lo personal yo nunca he visto una... Así como ustedes pues hacen el ímpetu en acudir con cirujanos plásticos que sean certificados, porque hay muchos médicos cirujanos o no cirujanos que quieren poner prótesis y a lo mejor las pueden poner, pero no están capacitados ni certificados. Es igual en la cuestión de oncología y sobre todo en la realización de biopsias, ¿no? Si vas con una persona que se dedica a eso, definitivamente el paciente va a salir con un diagnóstico y con la posibilidad de complicaciones a lo mínimo. Sí, siempre puede haber la posibilidad de que estornudó en el momento que le estaban introduciendo la Pues, aguja. serían ¿no? muy esporádicas. Pero ¿no? sería algo muy raro, así como lo mencionas, ¿no? Muy raro. Así es, pues para hablar un poquito más de lo que es la cirugía en cáncer de mama, desde hablando de datos históricos, se quitaban anteriormente mama con pectoral y todos los ganglios de la axila. Obviamente las morbilidades que tenían estos pacientes eran altísimas, de que tenían linfedema, sus brazos crecían el doble o el triple del otro brazo que en teoría estaba sano. Entonces, con el conocimiento del tumor se fue disminuyendo la posibilidad de estas complicaciones, haciendo cirugías más pequeñas. Hasta actualmente una contada número de pacientes son los que se terminan haciendo cirugía. Y es un pilar muy importante a los pacientes que se hacen cirugía, la reconstrucción ya sea inmediata, ayudados de cirugía plástica o una reconstrucción tardía. Para ustedes en cirugía plástica, ¿ustedes recomiendan la reconstrucción inmediata cuando hacemos una cirugía radical?
Pues más que una recomendación, yo sí creo que lo ideal es que todos los centros oncológicos ya deberían de ofrecer la reconstrucción inmediata mientras el escenario clínico lo permita. Se está súper comprobado que la reconstrucción mamaria le devuelve muchísima calidad de vida a las pacientes, muchísima confianza, muchísima seguridad y el hacerlo de forma inmediata pues también las hace no pasar por esa etapa de no tener un seno, que es una parte pues prácticamente muy... Pues, un duelo, ¿no? Un duelo, es un duelo por la muy pérdida del importante. pecho. Claro, por supuesto. Hay veces en las que el caso no lo permite, pacientes que sabes que es que va a ser una resección muy amplia y nos urge ya que empiece la quimioterapia, la radioterapia y las complicaciones de hacer una reconstrucción inmediata pues son mayores. En ese caso pudiera recurrirse a una reconstrucción diferida. Hay otro tipo de reconstrucciones diferidas como es colocar un colgajo dorsal o un DIEP y que el volumen no sea el suficiente y optamos por colocar un expansor, que es un globito que vamos llenando paulatinamente de agua, que ¿Y ustedes en qué momento determinan, sabes que no le voy a hacer ningún colgajo, le voy a colocar un expansor? en el momento en que vemos que no hay una cantidad suficiente de tejido para cuidar un implante? ¿Sale? Para nosotros, digo, sí es importante, dentro de todas las prioridades de la cirugía, cuando hacemos una reconstrucción inmediata, es número uno, obviamente retirar la mayor cantidad de tejido necesario, que eso es una parte completamente del oncocirujano. Nosotros no podemos decirle al oncocirujano, Déjale tantito tumor, déjale ¿no? nomás poquito aquí para poder cubrir ahí el implante, si no se va a exponernos. Tenemos que trabajar con lo que nos deje el oncocirujano. Por eso generalmente tratamos de que el implante esté en una posición retromuscular cuando se permite. Eso es número uno, retirar lo más que se pueda. Número dos, la supervivencia de los tejidos. Entonces tenemos que ver que sobre todo el complejo areola-pezón pues sobreviva, porque es una parte importante de la física mamaria, de la apariencia mamaria. Hay veces en las que el tumor está muy cercano al complejo areola-pezón y se tiene que retirar en esa misma cirugía o... Pues son los pacientes que tenemos tumores centrales, Sí. entonces definitivamente hacer una cirugía preservadora de piel o el complejo areola-pezón pues está contraindicado, ¿no? O hay veces que damos como la chance, ¿no? De decir, ok, vamos a hacer la cirugía y vamos a ver cómo evolucionan los pezones, que hay veces que evolucionan muy bien, a veces que se pierde una pequeña parte o a veces se pierde todo el pezón. En los casos en los que creemos que el pezón se pueda perder completamente, con mayor razón tenemos que tener el implante bien protegido para que no se exponga. Un implante bien estéril en su blister, un implante que se expone al ambiente ya está contaminado. Se tendría que cambiar por otro. Entonces, número uno, pues el retiro del tejido. Número dos, la supervivencia de los tejidos que van a cubrir el dispositivo. Y número tres, pero no por eso menos importante, pues es que el implante pues sobreviva, ¿no? O sea, que sobreviva el proceso posquirúrgico, que no se vaya a exponer, que no se vaya a salir, que no se nos vaya a contaminar o a infectar. ¿En qué momento decidimos poner un implante contra un expansor? En el momento en que todo eso trabaja a favor de que el implante va a estar bien cubierto, sin tensión, que la piel va a sobrevivir, etcétera. Si vemos que esto no va a ser posible o que los tejidos para reconstruir no son suficientes, colocamos un expansor y entonces hacemos una reconstrucción diferida, pero estamos empezando la reconstrucción desde la primera cirugía. Eso es algo que es bien difícil en los centros de salud Públicos. como el centro médico o públicos, porque nos llegan las pacientes ya mastectomizadas, con mucha cicatriz, ya después de una radioterapia, entonces tenemos que empezar todo pues desde cero, cuando podríamos empezar ese tipo de tratamiento desde la cirugía de la mastectomía. Por eso lo ideal es trabajar en equipo, ¿no? Que llegue el cirujano plástico el día de la cirugía y conozca ya todo el equipo. Debe de haber una comunicación súper estrecha entre los dos para ver qué plan y también hablar con la paciente para manejo de expectativas. Porque ya que le dicen a la paciente, va a venir un cirujano plástico a reconstruirte, ella cree que va a salir como entró. O mejor. O mejor. Y muchas veces sucede que
tejido, piel no sobrevive. Las expectativas que tenía después, dice, cirugía plástica lo relaciona que van a salir todas fit con la ya está con la lipo, y ¿no? con sus boobies grandotas. La paciente tiene que saber que la idea es reconstruir lo más que se pueda, pero la finalidad principal del procedimiento es retirar el tumor o el tejido que sea necesario. Hay inclusive, ahorita lo que nos llega mucho son pacientes que vienen con cancerofobia, que se quieren quitar las mamas. Que se quitan las dos. Y nos llegan referidas, no necesariamente referidas, llegan por su propio pie pidiendo, oye, me quiero quitar las mamas y quiero una reconstrucción inmediata. Ahí también hay que referirlas nosotros con oncocirugía o con oncoginecología o con oncología para que les expliquen qué tan viable o no es esto y si es necesario o no. Y si la paciente decide, también explicarle todos los asegúnes de hacer esto. Eso no les va, son cirugías reductoras de riesgo, pero no por ser reductoras ya la libró y nunca lo va a tener. Sí, ahí poniendo un ejemplo, ¿no? Yo soy un paciente con cáncer de mama, no tengo familiares con cáncer de mama. ¿Qué riesgo hay que desarrolle en el otro pecho un nuevo cáncer? Pues es que definitivamente lo puedes presentar, ¿no? Podría ser un segundo primario, que eso no quita que haya tenido un cáncer, que le haya recibido tratamiento radical, que pueda presentar un segundo primario o que tenga una metástasis del primario. Pero ¿justificaría ese riesgo quitarme los dos pechos? De inicio, tal vez en la primer cirugía, ¿no? Tal vez terminar el tratamiento radical, ya sea quimio, llámese radio, hormono, y ya una vez terminado, tal vez hacer la cirugía para simetrizar el otro lado o hacer la cirugía reductora de riesgo, podría hacerse sin problema. Pero bueno, para definir ahí la reducción de riesgo tendría que tener un riesgo muy alto, ¿no? ¿Qué pacientes son las que tienen un riesgo muy alto y que tienes que quitarle los dos pechos y los ovarios y hasta un pedazo de intestino? No sé. ¿Cuáles son? Definitivamente antecedentes familiares de cáncer de mama, presentación de las mutaciones BRCA1, BRCA2, podrías quitarle cirugía reductora de riesgo, mastectomía bilateral y salpingofarectomía bilateral para disminuir la posibilidad de riesgo de cáncer de mama y cáncer de ovario. Pacientes con múltiples biopsias por lesiones previas en mama o la otra mama, hiperplasias ductales atípicas, que son lesiones premalignas, carcinomas lobulares también, que son pacientes que van a desarrollar a lo largo del tiempo cáncer de mama, también está indicado hacer cirugías reductoras de riesgo. Sí, ¿no? En el lobulillar, que es como un emisario que te dice, sí, te salí aquí, pero te estoy avisando que te va a dar cáncer acá, ¿no? Es correcto. Los lobulillares, sobre todo los ductales lobulillares. Sí, sí. Muy bien. Hablando de esas pacientes en la reconstrucción, aquellas que se llevaron a esa cirugía bilateral para reducir riesgo, ¿es más fácil hacer la reconstrucción en ese tipo de pacientes? Si se hace en la misma cirugía es un poco más sencillo porque tenemos un poco más de control sobre el grosor de la piel, que es la que va a estar cubriendo pues todo lo que se hace. Se puede hacer inclusive, si no una reconstrucción del tamaño original, se puede hacer inclusive un aumento. Tenemos un poco más de tejido con qué jugar. No es que sea más fácil, sino que es un poquito más benigno hasta para la paciente. Y nos da, sobre todo cuando son reductoras de riesgo, que generalmente es bilateral, nos da la chance de simetrizar en la misma cirugía. Porque luego también las pacientes que no lo hacen de esta manera, que van por una mastectomía de un solo lado, pues es explicarles que vamos a reconstruir primero el lado perdido y después viene el lado despechado. El que sigue pues, su curso natural, y al rato tienes una mama mucho más caída que la otra. A veces la nueva mama se ve hasta más bonita que la original y era la que tenía el problema. Entonces viene ahora la parte de la simetrización. Entonces ahí la paciente tiene que entender que es un proceso. Y volvemos al tema de las expectativas. Eso no lo podemos hacer en la primera cirugía. No es lo ideal porque es mezclar una cirugía reconstructiva con una estética. Y las dos tienen su porcentaje de riesgo. Entonces sería muy catastrófico que la reconstructiva esté súper bien y la estética, que es la que podemos controlar un poco más, pues ella era la que lleve alguna complicación. Y para la paciente es como de, oye, sí, yo creí que ya en esto iba a quedar completamente y ahora estoy en un proceso que tiene que entender que lo va a tener que llevar. Entonces, para nosotros sí, la reductora de riesgo es un poquito más benevolente en cuestión de objetivos, porque podemos lograrlos de una forma más fácil, más rápida y menos
menos tortuosa que una unilateral con una mastectomía ya de tratamiento. También una pregunta que me hacen y que aprovechando que estás aquí, quiero hacértela. Me dicen, después de la cirugía, que quedan con entumecimientos o dolor del brazo, lo que sería la neuropatía. Fíjate que eso es muy frecuente, sobre todo cuando manipulamos o hacemos ganglios centinela o disección de ganglios axilares. Cada vez está más en desuso hacer disecciones radicales de axila, precisamente por el conocimiento de la biología tumoral, pero sí es muy frecuente que tengan hipoestesias o adormecimiento de toda la cara interna del brazo por la manipulación nerviosa de nervios sensitivos a nivel axilar. Y ese podría ser una complicación a largo plazo de una cirugía cuando se manipulan los ganglios axilares. Sí, porque luego me toca que durante la fase de tratamiento sienten la molestia o empiezan también con el linfedema, con el brazo hinchado, y pues ya están pensando otra vez que regresó el tumor. Desgraciadamente, cuando hacemos disección radical de axila, mastectomías radicales, cuando incluyes ganglios, la posibilidad de que tenga linfedema en el brazo pues es muy alto, ¿no? Ya después podría recibir tratamiento con medicamentos o unas especies de mangas compresoras para disminuir el linfedema, pero nunca va a volver a ser igual, puesto que te llevaste la mayor parte de ganglios y los conductos linfáticos que se encargan del vaciamiento de todo el brazo, ¿no? De mover el agua, ¿no? El líquido, la Fíjate basura que queda. Es bien frecuente, por ejemplo, cuando llegan los pacientes que tengo cáncer de mama y lo primero que piensan es si me voy a morir, ¿no? Voy a perder el cabello. Sí. Y actualmente, tú que te dedicas más a lo que es la aplicación de medicamentos con quimios, hormonas o inmunoterapia, ¿cuál es el motivo o cómo podemos evitar ese tipo de complicación o de efecto adverso más que nada de las quimioterapias? ¿Tienes alguna noción de qué se puede hacer para que los pacientes que están presentando cáncer no pierdan el cabello? Pues es básicamente por el tratamiento. O sea, si requiere quimioterapia, las quimioterapias que se utilizan tienden a tirar el cabello porque son quimioterapias relativamente antiguas, ¿no? Entonces, entre más antiguas sean, tienen más ese efecto adverso. Hay formas de hacer cambios en el medicamento y sin sacrificar la efectividad que pudiera hacer que no se caiga el cabello. El problema es que eso es más costoso, entonces si lo vemos desde el punto de vista de una institución, pues no lo va a cubrir, con lo que pagan un tratamiento, pues podrían pagar 10 tratamientos, es imposible, ¿no? Por eso no pasa. Hay aparatos que se utilizan también, que lo que hacen es congelar el cuero cabelludo durante la aplicación de la quimioterapia y con eso evitan que llegue el medicamento a la raíz del cabello y que se caiga. También se pueden utilizar, están demostrados, pero solo funcionan durante las primeras 4 quimioterapias. Ya después sí hay la tendencia a que se caiga el cabello. Entonces, también eso limita el uso a pacientes que no van a recibir mucha quimioterapia, digámoslo así. Normalmente en un paciente de alto riesgo damos alrededor de 8 quimioterapias. Entonces, por ejemplo, ellos, aunque utilicemos el aparato, va a caerse el cabello en la mayoría, ¿sí? En aquellos que son de bajo riesgo y que a lo mejor no van a requerir 4 o 6 quimioterapias, pues es donde tienen un papel un poco mayor, ¿no? de prevención de la caída del cabello. Pero lo otro que tienen que saber es que, pues, lo van a recuperar, ¿no? No es permanente como a veces nos pasa. Lo van a recuperar y también les cambia, ¿no? Llegan los pacientes pelo muy lacio y crece y ya chino, ¿no? Muy chino. Y al revés, ¿no? Muy chino y terminan muy lacios. Entonces, pues también es una posibilidad como para cambiar el look, ¿no? Yo tengo una pregunta para ustedes dos. Una bolita que se siente ya, o sea, ¿está a tiempo? O si ya se siente, ¿qué tan grande es como para decir? Porque estamos hablando de un problema que se origina a nivel celular. Ya para que se sienta es porque ya no es una. Ya pasaron a veces años. Son muchísimas. O sea, realmente es qué tan vigente es como medida de prevención la palpación o se tiene que hacer de preventivamente un estudio de imagen o qué es lo real en cuanto a la palpación. Que no digo que no se haga, pero... Es que una vez que se toca una bolita,
para que una persona que no se dedica a cáncer o palpar mamas con una bolita, estamos hablando que la lesión mide aproximadamente 2 o 3 centímetros. Pues. Entonces estamos hablando de una etapa probablemente avanzada. Precisamente para eso es el escrutinio de realizar estudios de imagen, mujeres jóvenes, ultrasonidos, mujeres mayores de 40 años, mamografías, y con eso determinar si hay cambios morfológicos por imagen. Pero una vez que se toca, estamos hablando que obviamente es un tumor. Que puede ser un quiste. Puede ser un quiste, pero precisamente para eso les pedimos o los estudios o los primeros médicos que atiendan al paciente la abordan el estudio. Por eso no te puedes quedar solo con la palpación, porque aún en manos expertas, el doctor es un experto, ¿no? Y para que él detecte una lesión de menos de 1 centímetro, revisando 100 pacientes, solo va a lograr alrededor del 30%, no en la 100, ¿sí? Aunque sea un experto. Entonces, se tiene que hacer mamografías y ultrasonidos y resonancias y lo que se requiera. El estudio de tamizaje, el indicado es la mamografía, ¿no? Es el que está más validado, que tiene un 70% de sensibilidad. El ultrasonido no es tan bueno como tamizaje, pero se utiliza sobre todo en los pacientes jóvenes porque nos ayuda a detectar las lesiones benignas. ¿Sí? Es mejor para ver las lesiones benignas. Lo ideal sería hacer los dos, ¿no? La suma de los dos. ¿A partir de qué edad? Ese es un problema mundial, ¿eh? O sea, digamos en los anglosajones, a partir de los 50 años es cuando aumenta la incidencia. Pero latinos, bueno, no es una raza ser latino, pero tenemos genes más mezclados que ellos. Y también la raza negra, desde muy jóvenes pueden desarrollar el cáncer de mama. Entonces, tienden a ser 10 años más jóvenes en el desarrollo. Por eso es que en México se considera a partir de los 40 años, ¿sí? Pero encontramos pacientes con cáncer de mama o con otros tipos de cánceres desde mucho antes, 20 años, 18 años. ¿Sí? Entonces, tenemos que ahí pensaríamos en lo que decíamos al principio, ¿no? Una mutación genética que la predispuso, ¿no? Pues bueno, para finalizar, vamos a concluir lo que es cómo podemos ayudar a las mujeres que nos rodean o a las mujeres que rodean a cada uno de nosotros. Número 1, desde la etapa de adolescente, enseñar a tocarse los pechos y a conocerse lo que es normal en sus pechos. Por lo regular te recomiendan que la exploración mamaria se lleve a cabo en forma circular de todo el pecho, terminando en el pezón, o del pezón hacia la periferia, o de arriba hacia abajo. Lo pueden hacer mientras se bañan, lo pueden hacer mientras se están colocando crema humectante. Y si tocan alguna alteración, acudir ya sea con su médico de primer contacto, ginecólogo, o con el oncólogo, para que los pueda guiar en el tratamiento adecuado. Sobre todo a mujeres arriba de 18 años, se les sugiere una vez al mes estarse tocando, por lo regular después de que haya pasado su ciclo menstrual, porque están muy sensibles las mamas y podrían tener falsos positivos. En las mujeres mayores de 25 años, su exploración normal mensual, y cuando van con su médico ginecólogo a sus estudios normales, paniculado o lo que les estén haciendo, se hacen ultrasonidos. O si tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, se sugiere que se realicen estudios de imagen 10 años previos a la edad que presentó su familiar de primer grado el cáncer de mama. Si lo presentó a los 35 años, que desde 10 años previos se inicie con estudios de imagen para poder determinar si pudiese tener alguna lesión mamaria. Y lo que es de escrutinio es toda mujer arriba de 40 años, aunque no se toquen bolitas en la mama, realizar una mamografía. Con el simple hecho de realizar mamografías se puede disminuir la mortalidad de cáncer de mama de una manera importante. Sí, y hablando como conclusión de los tratamientos sistémicos, pues bueno, lo importante es saber que no todos los pacientes con cáncer de mama van a requerir quimioterapia. Es una tendencia también a desescalar tratamientos. Tenemos que ver sus factores de riesgo y si estos factores de riesgo, la forma que se presentó el tumor, cuánto medía, si afectaba a ganglios, si hay antecedentes familiares, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo de tumor, si era HER2, si era triple negativo, si es hormonal o luminal. Nos permite poder dar tratamientos desescalados, menos agresivos. Podemos decir que alrededor de el 70% de las mujeres presentan un cáncer que puede ser hormonal
y podemos evitar en las pacientes que presentan ese tipo de cáncer y bajo riesgo, dar quimioterapia, siempre y cuando detectemos el tumor pequeño y que podamos incluso también preservar la mama y dar una terapia hormonal que no van a ser los mismos síntomas que si requiere radiaciones, que si requiere quimioterapia, ¿sí? Entonces, lo más importante es hacerse la detección oportuna, ¿no? Como lo menciono, ¿no? Hacer mamografías, iniciar con la palpación, aunque la palpación no ha demostrado disminuir o incrementar la incidencia de lesiones pequeñas, pero tenemos que iniciar por algo, ¿no? Y hasta llegar a la mamografía, resonancia o lo que se tenga que hacer para diagnosticar un cáncer, ¿no? Y que les quede eso claro, ¿no? No todos los pacientes requieren quimioterapia y también cada vez hay más avances en medicina que nos permiten dar terapias que son menos agresivas como lo es la quimioterapia, terapias blanco o terapias con anticuerpos, ¿no? Y esto también facilita la tolerancia al tratamiento. ¿Quién consideras tú, Emilio, que debería tratar el cáncer de mama? Pues es un tratamiento multidisciplinario, no es una sola persona, ¿no? Iniciamos desde el ginecólogo que hizo la detección, en tu caso oncocirugía, que tuviste que hacer la resección completa del tumor, a lo mejor ganglios de la axila. Seguimos con la quimioterapia si es un tumor de alto riesgo o hormonas en el caso de un tumor de bajo riesgo. Tenemos que hacer la reconstrucción para mitigar el problema psicológico de verse mutilada la paciente, y la radiación, que también nos ayuda a que las cirugías cada vez sean menos extensas, ¿no? Y cubrir y limpiar lo que es el tejido mamario residual, la axila, y el psicooncólogo y el nutriólogo y el paliativista por las cuestiones del dolor. Es una terapia multidisciplinaria. Definitivamente, para que quede claro, el cáncer de mama lo trata el experto en cáncer. Llámese oncólogo médico, gineco-oncólogo, cirujano oncólogo, radio-oncólogo, y nos vemos auxiliados en la cuestión de la reconstrucción por el servicio de cirugía plástica reconstructiva. Pero definitivamente debe ser tratado de manera multimodal, varias especialidades, para que definitivamente los pacientes puedan tener una tasa de mayor éxito, tanto médico como la cuestión estética que sea satisfactoria también. ¿Algo que quieras agregar, Emilio, para cerrar? Pues nada más que se chequen y se hagan la mamografía, ¿no? Salven vidas en este mes de octubre. Definitivamente. Doctor Cristian. Checarse, confiar en el equipo médico con el que van a llevar su tratamiento en el dado caso de que tengan la mala fortuna de tener un tumor. Confíen mucho en su equipo, yo sí les recomendaría no estar brincando equipos, porque nos ha tocado pacientes que o no están convencidos con la velocidad con la que se está manejando el caso y empiezan a ser más complejos. Los equipos que manejan cáncer, los expertos generalmente tienen ya equipos multidisciplinarios armados, y en caso de que puedan tener la fortuna de reconstruirse, pues háganlo. Realmente no se pierde nada. Muy bien. Pues muchas gracias. Del equipo de Life Oncología Podcast les agradecemos por tomarse su tiempo y visualizarnos. Hasta luego. Gracias. Adiós.